me congrego. ¿Cuántos somos iglesia? ¿Cuántos somos congregación? Amén. Y quiero comenzar este mensaje con la siguiente pregunta. Ya tenemos, como le dije, 3 semanas que hemos estado compartiendo esta serie. ¿Cuántos han recibido? A ver, levanten allí sus manos. ¿Cuántos han recibido de esta serie? Yo estoy seguro que Dios a muchos les ha hablado. Pero hoy quiero hacerles una pregunta que usted se la pueda responder usted mismo allí. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué significa para ti la iglesia? ¿Es importante la iglesia en tu vida? Quiero que me acompañen allí al libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1. Hechos 2, versículo 1, dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban, ¿cómo dice? Todos juntos en el mismo lugar. Acá investigando un poco, ¿cuál era ese mismo lugar? Ese mismo lugar se refería al templo. Estaban todos allí, otra versión dice unánimes, juntos, orando. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó todo el lugar donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de estos los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaba, ¿qué quiere decir todo esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. El versículo 14 dice, entonces Pedro con los 11, estaban allí también los apóstoles, los 12 discípulos de Jesús, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y bajo en la tierra mostraré prodigio, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor serán salvos. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. De acá en adelante, Pedro continúa compartiendo el evangelio a todos los que estaban allí presentes. Vemos allí que habló sobre el arrepentimiento, sobre el bautizo, habló sobre la salvación en nuestro Señor Jesucristo, y dice el versículo 41 que ese día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Algo que nos muestra este pasaje es que para este momento, para esta celebración, esta fiesta, ya se hablaba de iglesia. Allí lo dice, y se unieron en ese momento, cuando Pedro dio su discurso, unas 3,000 personas a la iglesia. Ya en este momento se hablaba de iglesia. El Pentecostés era una de las fiestas anuales que los judíos celebraban y ocurría 50 días después de la Pascua. Por eso el nombre Pentateuco. Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Lo que quiere decir que habían transcurrido 50 días desde la muerte y la resurrección de Jesús. Recordemos que Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua. Entonces ya aquí en este momento había transcurrido alrededor de 50 días entre que Jesús fue crucificado, resucitó y subió a los cielos. Y dice acá que en este momento algo maravilloso ocurrió. Y yo quiero decirle que en lo personal, considero que este evento, todo lo que ocurrió en esta fiesta del Pentecostés, para mí de verdad marcó el inicio de la iglesia o el nacimiento de la iglesia como tal. En este momento para mí de verdad, bueno, es una opinión personal. Acá estaba iniciando la iglesia de Cristo. Y esto estuvo marcado por varias cosas. Lo primero, por la congregación de los creyentes, donde vemos que estaban los apóstoles, los discípulos de Jesús, los discípulos de ellos, estaban todos los creyentes congregados, orando, adorando el nombre del Señor. Lo segundo que veo que marcó este evento fue la venida y la manifestación del Espíritu Santo. Es el primer registro acá en el Nuevo Testamento que da evidencia del derrame de la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los creyentes. Y lo tercero que vemos que marcó este evento fue la predicación de Pedro, uno de los apóstoles, la predicación del Evangelio. Vemos acá que Pedro tomó el discurso para dirigirse a la iglesia, para hablar sobre el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Dice que muchos creyeron, se registraron muchas conversiones que se añadieron a la iglesia. Amados, creo que lo más resaltante de todo esto está acá en el versículo 1, que dice: los creyentes estaban unánimes juntos. Otra versión dice: estaban todos reunidos como siempre lo hacían. Me encanta mucho esa parte, esa versión. Estaban todos reunidos como siempre lo hacían. ¿Cuántos han podido comprender en este tiempo? No solamente quizá de pronto comprender, sino
entender la importancia de congregarnos? ¿Para cuántos les resulta importante en su vida? ¿Les resulta importante para su familia, en su crecimiento espiritual, personal, en su hogar, el poder congregarse? ¿Para cuántos es importante esto? Yo quiero compartirles algo y quiero hablarle mucho de mí, de mi experiencia como iglesia, como congregación, mi opinión sobre la iglesia y lo que el Señor en este tiempo a través de su palabra me ha ministrado. Quiero compartirles que en este periodo de mi vida, donde estoy dejando atrás una etapa e iniciando otra, ayer mi esposo y yo cumplíamos ya un mes de casados. Bueno, si van a aplaudir, porque eso es gracias al Señor. Amén. En esta nueva etapa, pero también en lo que soy yo hoy día, en lo que soy como persona, en donde estoy, puedo reconocer que el congregarme en todo este tiempo ha tenido mucho que ver en lo que yo soy. Ha tenido mucho que ver en donde yo estoy. Y escuchen bien, ha tenido muchísimo que ver con lo que Dios ha hecho en mí. El poder congregarme ha tenido muchísimo que ver. Ser parte de una iglesia, de esta iglesia, ha tenido muchísimo que ver con lo que yo soy hoy día. Considero que la iglesia ha sido fundamental en lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, puedo decir que la iglesia para mí ha sido y será un lugar necesario. Y así titulé el mensaje de hoy: la iglesia, un lugar necesario. Necesario para lo que Dios ha hecho en mí y para lo que Dios quiere hacer a través de mí. Estos días he estado reflexionando mucho en la vida de un hombre que según la Biblia, incluso dicho por el mismo Jesús, no ha habido un hombre más grande entre los mortales. Y para muchos ha sido un hombre que en su totalidad ha cumplido la voluntad de Dios a la perfección, que fue considerado perfecto en la voluntad de Dios. De todas las personas, ningún hombre cumplió el propósito como él lo hizo. Estoy hablando de Juan el Bautista. Juan, como conocemos, lo hemos ministrado, usted lo ha leído, tenía un propósito. ¿Y su propósito cuál era? Preparar el camino. Dios, incluso antes de su nacimiento, había profetizado de Juan este propósito: y enviaré delante de ti a uno que preparará el camino. Hablaba de Juan el Bautista. Y él nació entendido de su propósito, creció y vivió para este propósito y lo cumplió tal cual. Pero he estado reflexionando mucho sobre este propósito, sobre esta frase: preparar el camino. ¿En qué consistía exactamente el llamado de Juan?
¿Qué fue lo que Juan en sí tuvo que hacer? ¿Qué fue lo que tuvo que preparar? Y al conocer su vida, al estudiar su vida a través de la palabra, más allá de un trabajo exterior, de quitar obstáculos, fue más bien un trabajo interior en el corazón de las personas. Juan se dedicó a trabajar en la vida de cada persona, en el corazón de cada persona, en los pecadores, en los condenados, y a preparar el corazón para que Jesús pudiese hacer su obra una vez que se manifestara. Eso fue lo que Juan hizo. Preparó el corazón de cada persona, creando disposición para que cuando Jesús se manifestara como el Salvador, todo aquel pudiera recibirlo. Juan se dedicó a trabajar, a preparar los corazones, llevarlo a cada uno que reconocieran sus fallas, que pudieran identificar cuál era su condición, que tuviesen convicción de pecado, llevarlos a un arrepentimiento, a tener ese corazón siempre dispuesto a ser tratado y moldeado por Dios. Al orgulloso le hizo ver su orgullo. Al pecador le hizo ver su pecado. Al herido le hizo ver sus vacíos en sus corazones. Juan estuvo preparando la iglesia del Señor, creando los cimientos para que una vez manifestado Jesucristo pudiera venir a ser Él el principal fundamento. Amén. En esta serie yo me congrego. El llamado de Juan de alguna u otra forma nos muestra o lo relaciono mucho con el propósito de la iglesia. El propósito de congregarnos, que esa es la esencia, amados, de esta serie. Entender por qué nos congregamos, entender por qué venimos a la iglesia, la importancia de congregarnos. Como Juan, yo pienso y veo que la iglesia de alguna forma es ese mensajero que va adelante para preparar nuestros corazones y nuestras vidas. Nuestra vida para lo que Dios quiere hacer y necesita hacer en nosotros. Prepara el camino para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Amados, escuchen esto. Al igual que Juan, la iglesia o la congregación no nos hace salvo. ¿Sí? Juan no hizo salvo a nadie, pero sí los preparó y les enseñó el camino a su salvación. La iglesia no hace salvo a nadie, pero sí nos enseña sobre el mensaje de salvación. La iglesia no es el camino para llegar al Padre, pero sí nos enseña cómo y a través de quién podemos llegar a Él. Prepara nuestra vida para que Dios haga su voluntad y su obra en nosotros. Nos hace ver a través de la palabra nuestra condición. Nos hace ver cómo está nuestro corazón. Cuánto orgullo hay, cuánta arrogancia, cuán herido está. Si necesita sanar, si necesita ser restaurado, si necesita ser transformado. ¿Cuántos se identificaron con el oso herido? ¿Cuántos osos heridos habían acá? Entonces era una cueva del oso. Tierra de oso, como hay una comiquita. Pero es la función de la iglesia. Yo la relaciono mucho al propósito de Juan. Prepara el camino. Amados,
Y acá la importancia de congregarnos. Dios usa a su iglesia para preparar nuestra vida, para Él hacer lo que quiere hacer en nosotros. Hoy puedo decir que la iglesia siempre será un lugar necesario en mi vida. Siempre será un lugar necesario. ¿Cuántas cosas en las que estaba errado y que desconocía que eran erradas, las pude conocer y entender a través de una palabra, de una predicación o una exhortación que se dio en este lugar? ¿Cuántas cosas que estaban pasando en mi vida y que no entendía por qué ocurrían? No entendían por qué sucedían, por qué pasaban. Pude identificar por qué ocurrían con un mensaje que en algún momento se ministró y se predicó acá. Gracias a la palabra descubrí que estaba atado al pecado. Gracias a la palabra descubrí que era preso del temor. Gracias a la palabra descubrí que era orgulloso, altivo. Gracias a un mensaje donde pude identificar todas estas cosas. Gracias a un mensaje que me llevaron a identificar las heridas que había en mi corazón, que estaba viviendo una vida con un corazón herido, arrastrándose heridas desde que era pequeño, desde la niñez, desde la adolescencia, desde mi casa, y que eso estaba afectando mi vida. Y lo pude entender gracias a un mensaje que en algún momento alguien, el pastor o algún líder, ministró en este lugar. Hoy puedo ver que Dios por años en este lugar estuvo preparando mi vida para hacer de mí lo que yo soy hoy, para hacer en mí lo que Él ha querido hacer: un esposo, un pastor, más adelante un padre y todas las demás cosas que Él quiere hacer en mí. Dios en todo este tiempo, en todos estos años, ha usado la iglesia para preparar mi corazón, y hoy yo lo puedo entender. Hoy yo puedo comprender eso, que la iglesia ha sido fundamental en mi crecimiento personal, en mi crecimiento espiritual. Fundamental ha sido. Por eso la iglesia para mí es y siempre será un lugar necesario. Amados, por eso yo me congrego. Amén. Por eso nos congregamos. Porque incluso hasta en las heridas que se han dado acá mismo en la iglesia, como lo compartía la pastora hace 2 semanas, incluso en esas heridas que han nacido entre nosotros mismos, entre el ministerio, entre el liderazgo, ha ocurrido. Aún Dios, en ese proceso de sanidad, en ese proceso de identificar, de reconocer, de practicar el perdón, ha estado creando en mí fundamentos para hacer de mí lo que yo soy hoy. Ha estado edificando fundamentos para hoy yo vivir la etapa que yo estoy viviendo. Ha sido la iglesia, amado, y siempre será un lugar esencial, importante en nuestra vida. Todo, dale un fuerte aplauso al Señor. Si vas a aplaudir, que sea fuerte ese aplauso a Él. Todo ha sido Dios preparando y ha usado a la iglesia para esa preparación. Amados, sin duda, Dios tiene un propósito contigo. Sin duda, Dios quiere hacer algo en tu vida.
Amado, quiero decirte algo. Por eso es necesario congregarnos. Porque muchas cosas que Dios necesita corregir, quitar, quebrantar, transformar en tu vida para hacer en ti lo que Él quiere, lo va a hacer a través de este lugar. Porque para eso Él edificó y fundó su iglesia. ¿Qué hacían los apóstoles en este momento? ¿Cuál fue el mensaje, el primer mensaje del apóstol Pedro? Arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pedro? Predicar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Acercarlo, mostrarles cuál es el camino. Entonces Dios utiliza la iglesia para preparar nuestra vida para lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Qué nos enseña la iglesia primitiva? ¿Qué nos enseña la primera iglesia en cuanto a congregarnos? Y quiero compartir con ustedes varias cositas de lo que veo acá en el capítulo 2 del libro de Hechos. Dice el capítulo 2 que inicia este capítulo que todos estaban reunidos, unánimes, adorando juntos, en un solo sentir, en un solo clamor. Amados, y lo primero que yo veo acá, que la iglesia fortalece nuestra adoración. Es mantener a Dios como el centro de nuestra vida en medio de todas las situaciones que podemos estar viviendo y atravesando. ¿Saben algo? Porque en muchos o para muchos cualquier situación los ausentas de la iglesia? ¿Por qué para muchos cualquier situación es justificable para ausentarse de la iglesia, o para aislarse, o para abandonar la oración? Porque Jesús no ha sido el centro de nuestra vida, o no es el centro de nuestra vida. Cristo no es el centro. Adorar es que en medio de lo que estoy atravesando, reconozco que necesito a Dios. Reconozco que necesito escuchar la voz de Dios. Reconozco que necesito que Dios me hable. Tengo la necesidad de que Dios me hable. Busco congregarme. Busco tener contacto con la palabra. Busco ser ministrado. Eso es adoración. Que en medio de todo lo que estoy atravesando puedo levantar mis manos y decirle: Señor, confío en ti. Eso es adoración. En medio de la prueba, Dios, confío en ti. En medio del desierto, Dios, confío en ti. En medio de esa crisis familiar, matrimonial, financiera, Dios, confío en ti. Háblame, sigue hablando a mi vida. Confío en ti, confío en tu palabra. Eso es adoración. Y yo creo que la adoración es algo que se fortalece. La adoración es algo en lo que podemos trabajar, fortalecer. Por allá Santiago dice: ¿está alguno enfermo? ¿Está alguno afligido? ¿O está alguno también de buen ánimo? ¿Qué dice? Adore, cante, alabe al Señor. La adoración es algo que fortalecemos en nuestra vida, y como hijos de Dios debemos aprender cómo adorar. Debemos aprender a hacerlo. ¿Y saben algo? No necesariamente lo hacemos porque nos lo enseñan. La iglesia es un lugar para fortalecer nuestra adoración. Y no precisamente porque nos los enseñan. Pastor, ¿cómo es esto?
¿Saben algo? Estas personas que estaban en el Pentecostés eran personas normales como tú y como yo, lleno de circunstancias, lleno de situaciones, viviendo circunstancias en su vida. Y cada uno escuchaba la adoración del otro en medio de la situación que estaba viviendo. Amados, y quiero decirle, eso viene a fortalecer nuestra adoración a Dios. Le quiero hablar de mí, de cómo el congregarme me ha hecho crecer en la adoración, y no por lo que se me ha enseñado, sino por lo que he vivido como iglesia. Amado, el yo conocer la situación de muchos, el yo conocer la situación que muchos están viviendo a nivel de salud, personal, financiero, y ver cómo adoran al Señor a través del servicio, a través del protocolo, a través de lo que se hace en la iglesia, a través allí de los servidores en Kids, a través de todo lo que se hace acá. Eso fortalece mi adoración. Eso me lleva a mí a ver cómo mi hermano sirve, adora al Señor con su servicio, aún en medio de lo que yo sé que él está pasando, atravesando. Eso me lleva a mí a levantar mis manos y decirle: Señor, confío en ti. Aún en medio de lo que yo estoy viviendo, Señor, yo confío en ti. Confío en ti, confío que tienes el control, confío en lo que tú harás. Entonces, ¿cómo se fortalece esa adoración? Al yo ver a mi hermano con su situación, levantando sus manos y rindiendo su vida al Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Porque eso es adoración. Eso es adoración. Buscar al Señor, rendir nuestra vida al Señor aún en medio de lo que estamos viviendo. Y el yo ver, amados, el yo entender, el yo ver a una Xiomara, el yo ver a una Sina, el yo ver a un señor Carlos, a un señor Luis, que en medio de lo que están viviendo, no dejan de mostrar su adoración a Dios. Eso me lleva a mí, me fortalece a mí, me da las fuerzas para levantar mis manos y decir: Señor, yo confío en ti. Te adoro, te exalto, glorifico tu nombre. Eso lo hace la iglesia. Te da las fuerzas, amados, para adorar. Aún en medio de lo que estoy viviendo, levantamos nuestras manos para adorar al Señor. Amén. Lo segundo que yo veo acá, la iglesia fortalece de alguna forma nuestra fe. Romanos 10:17 es claro al decir que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amado, la fe no viene por otra cosa, por otro medio. La fe viene es por el oír palabra de Dios. Amados, un lugar donde continuamente se esté compartiendo y enseñando la palabra de Dios de una forma sana, clara, es un lugar ideal para mi vida. Es un lugar de alimento para mi vida. Y la iglesia, amado, es uno de esos lugares. Es uno de esos lugares. Por eso, amado, yo me congrego. Por eso para mí el congregarme es demasiado importante. Mientras más oidores y hacedores de la palabra, más fuerte será nuestra fe. La iglesia siempre será un lugar necesario para mi crecimiento espiritual.
Amados, después de este tiempo de oración, ¿cuánto estuvieron en este tiempo de oración de estar todos estos días a las 5 de la mañana levantándonos? Amado, después de esta serie, yo me congrego que tiene un propósito, una esencia. No podemos salir de aquí siendo los mismos. Dios, quiero decirte algo, en este tiempo, para ponerlo corto, en esta serie, con esta serie, Dios está establecido convicciones y fundamentos que no lo hicieron en mi hogar. En estos días hablaba con un amigo de toda la vida. Y él me escribió y me decía: hermano, he tomado una decisión. Lamentablemente he tomado la decisión de divorciarme. Yo le pregunté, ¿tiene que ver con infidelidad? Y él me dijo, no. Le dije, hermano, no sé lo que haya ocurrido, quiero reunirme contigo y hablar. No sé lo que haya ocurrido, qué estés haciendo, qué consejo buscaste, qué ayuda buscaste, pero quiero decirte algo que a mí me han enseñado. Solamente quiero enseñarte algo, compartirte algo. Solamente quiero compartirte esto antes que nos podamos reunir. Y le dije, algo que me han enseñado es no hablar de divorcio en mi etapa de matrimonio, por ninguna circunstancia. Es no mencionar esa palabra. Y quiero compartirte eso también. Y le dije, quiero que leas Mateo 7, de 24 en adelante. Esta palabra dice, pero todo aquel que oye mi palabra y la pone en práctica, le compararé a un hombre prudente, sensato, que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, pero su casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que escucha mis palabras y no las obedece, no la pone por práctica, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, los vientos soplaron con ímpetu y golpeó esa casa y fue derribada, y grande fue la ruina de ese hombre. Y yo le dije, quiero que leas varias veces este pasaje, reflexiones y te hagas esta pregunta. ¿Dónde has estado edificando tu matrimonio? No pasó ni un minuto cuando me respondió y me dijo, no hace falta que lea 2 y 3 veces. Con solamente una lectura pude conocer que he sido orgulloso, que he estado levantando mi matrimonio en la altivez sobre mi propia opinión. Le dije, hermano, necesitas alimentar tu vida de la palabra de Dios. Necesitas crear fundamentos firmes que hay en la palabra de Dios. Quiero decirles que hay muchas cosas, amado, que hay hoy en mi vida que me han hecho ser lo que soy hoy. Fundamentos, convicciones. Y la iglesia ha sido fundamental en la edificación de esas convicciones. Hay cosas
que yo he aprendido acá, que no les he aprendido por mi cuenta, por mi conocimiento o por mi educación en casa o por mi educación profesional. Fundamentos que se han levantado porque se enseñaron, los aprendí en este lugar. Mis convicciones, el no jugar, amados, con las cosas del mundo, no negociar mis principios, no dejar que el temor, que la pasión de Dios se apague en mi corazón, no dejar en segundo lugar mi oración, mi intimidad con el Señor, practicar el perdón, la fidelidad, la obediencia, la transparencia. Amado, esas son cosas que le he aprendido acá. Mi servicio, mi compromiso con el Señor, son cosas que la he aprendido acá. ¿Saben algo? Hoy puedo decir que he aprendido a serle fiel a mi esposa porque aprendí a serle fiel a Dios. He aprendido muchas cosas que hoy voy a poner o llevar a la práctica porque primeramente la puse en práctica con Dios. Y eso lo hace la iglesia. Incluso, amados, velar por la sanidad de mi corazón. Eso es algo que lo he aprendido acá. Porque hay heridas que se camuflajean. Y hay cosas, una de las cosas que he velado es a mantener un corazón sano. No duro, que no pueda ser herido, no, porque uno siempre va a ser sensible o vulnerable a las heridas, pero sí a poder identificar y sanar cualquier herida. Amados, y esas son cosas que la aplico acá, pero también van a ser cosas que la voy a aplicar en todas las áreas, en esta nueva área en la que estoy ahorita. ¿Y dónde lo he aprendido? Amado, acá. Hoy, mi respuesta a esta pregunta que te hice iniciando el servicio, ¿qué es la iglesia para ti? Para mí, la iglesia es un lugar necesario. Como creyente, como hijo de Dios, amado, para mí la iglesia es necesaria para lo que Dios quiere hacer en mí, para lo que Dios quiere hacer conmigo. Esta ha sido mi escuela, este ha sido mi kinder, mi escuela, mi universidad. Aquí me he ido graduando de etapa en etapa. Aquí he ido creciendo, madurando. Este es mi lugar necesario. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. No sé si los salmistas. Por allá, Hebreos, el escritor de los Hebreos dijo: amados, no dejen de congregarse. Y esto hoy es mi mensaje y mi motivación a ustedes. Amados, no dejen de congregarse. Más adelante este pasaje dice: como algunos tienen por costumbre. No nos acostumbremos a no congregarnos. No dejemos de congregarnos. Amados, acá Dios va a ser contigo a través de la palabra, a través de la exhortación, a través de la corrección, a través de la explicación, a través de la oración, de la administración. Amados, incluso aún a través de las equivocaciones, a través de los errores, de las heridas. Amado, Dios va a hacer contigo, va a obrar para hacer en ti lo que Él desea hacer, para hacer cosas maravillosas en ti. Amén. Yo quiero allí que te pongas de pie para orar. Yo no sé cuál sea tu concepto de iglesia. ¿Qué concepto manejabas en cuanto a la iglesia?
Pero hoy quiero hacerte nuevamente la pregunta, ¿qué significa este lugar para ti? ¿Qué representa este lugar para tu vida? ¿Cuán importante ves o es para ti que te puedas congregar? ¿Cuántos somos iglesia? Amados, congregarnos no es solamente venir como los enseñamos.